Bueno, estamos acá con Omar Lavieri, el periodista que acaba de sacar un libro acerca de una investigación sobre Ricardo Jaime, uno de los personajes más polémicos del kirchnerismo. El libro se llama El Recaudador, Con K. con K. Todos los libros tienen que tener una K, porque si no, no se venden. En la tapa por lo menos dicen eso. Ricardo Jaime, la cara de la corrupción en la era kirchnerista. Es la cara más visible de la corrupción, que tan mentada, porque se menta mucho, pero digamos, una de las personas que está documentado, muy documentado esta participación corrupta es él. Contanos un poco quién era Ricardo Jaime y cómo se llega a esta noción sobre su participación corrupta en el gobierno. Era el secretario de Transportes de la Nación. La Secretaría de Transporte tiene control sobre todo lo que se mueve en la Argentina. Barcos, aviones, trenes, camiones, colectivos, todo lo que se mueve, salvo los autos particulares y las personas de a pie, todo lo demás lo controla la Secretaría de Transporte. Todo el transporte pasa por ahí. Era una caja que repartía subsidios. Del 2003 al 2009, cuando estuvo Jaime, se calcula, y digo se calcula porque es imposible determinar cuánto se pagó en subsidios, por lo menos de la información pública que pone la Secretaría de Transporte. Es una tarea muy ardua, no hay manera de sumarlo, hay meses que a las empresas le dan 1 millón y hay meses que le dan 0, es rarísimo. Se estima que repartió 20.000 millones en subsidios. ¿De qué manera? Cualquiera que viaja en colectivo sabe que está subsidiado el pasaje. Durante mucho tiempo la empresa de colectivo decía: yo transporté en este mes 1.000 pasajeros, y en la Secretaría de Transporte firmaba y aceptaba la declaración jurada de pasajeros sin controlarlo. ¿Cuál es la historia que me cuentan a mí para el libro? Que la empresa sabía que transportaba 700. La Secretaría de Transporte sabía que transportaba 700. Bueno, los 300 de más que pagábamos todos se repartían entre la empresa y los funcionarios corruptos de la Secretaría de Transporte. Esa era la clave, manejaba todo, era un hombre de absoluta confianza de Néstor Kirchner. Si bien estaba en la línea del Ministerio de Planificación, no reportaba directamente a Julio De Vido, con quien no tenía una mala relación de todos modos, pero era un hombre que, según me cuentan exfuncionarios, con nombre y apellido en el libro, todas las noches le llevaba una valija con algo a Néstor Kirchner. Algunos dicen que era plata, otros dicen que es imposible que le llevara plata en una valija todas las noches a Néstor Kirchner. Tenía ese nivel de relación permanente, diaria, constante, muy íntima, que venía de cuando eran muy amigotes en Santa Cruz. Esto, no solamente se limita a los subsidios a los colectivos, durante la gestión de Jaime se creó UGOFE también, digamos, o sea... Sí, trenes, puse colectivos, claro. Con los trenes pasa lo mismo. Con los trenes es muy interesante lo que hizo con los trenes Ricardo Jaime. Firmó una resolución por la cual toda la plata en obras que pone el Estado Nacional para el área de ferrocarriles le cedió la potestad de decidir a quién van las obras a las empresas de trenes. O sea, les dijo: muchachos, ustedes elijan las empresas que, por ejemplo, reparan estaciones, enderezan vías, reparan locomotoras. Y adiviná a quién contrataban esas empresas. ¿A quién? A sus empresas asociadas, o se contrataban triangularmente una de las tres a las otras de las tres. Digo, eso también es una de las claves de la tercerización en el ferrocarril. Bueno, imagínate la tercerización con los empleados, pero con las obras. Claro. Además, le quitas la potestad al Estado y la necesidad de hacerla transparente y controlada la operación, y se la das a los empresarios que explotan el mismo transporte. O sea, ellos dicen: necesitamos una reparación. Ellos dicen a quién le dan la reparación. Y ahí también había negocio. Se dice, es muy conocido este rumor que vos mencionaste acerca de la valija que se le llevaba a Kirchner todas las noches. Esto, digamos, también hay una cuestión muy, muy interesante de estos tiempos en la que se puede sospechar
el desvío de fondos, pero tal vez no se lo caracteriza como corrupción porque se dice esto va para la causa. Sí, digamos, hay algunos que dicen que está bien robar para la estructura política. Para mí, esto absolutamente personal, está mal robar desde 10 centavos hasta 1.000 millones de pesos, digamos, está mal robar. Pero hay gente que lo justifica de algún modo porque dice que cree que si es para hacer política está bien. En el libro yo constato el robo personal de Jaime y pongo un ejemplo que me parece que deja claro que Jaime no solo robaba para sí mismo. Ricardo Jaime, a través de una sociedad fantasma que se llama Delome, de la que yo hablo mucho en el libro, compra en Córdoba LB2, una de las radios más tradicionales de la provincia, y compra un diario, La Mañana de Córdoba. Su testaferro, Manuel Vázquez, es quien le habla con el director del diario todas las noches para ver la línea editorial, y es quien en 2009 utiliza ese diario y esa radio para pegarle a Luis Juez, candidato en contra del kirchnerismo. Esa plata es negra y no la usó Jaime para comprarse un auto, una casa, la usó para hacer política, la usó para que el kirchnerismo tuviera un pequeño multimedios en Córdoba. Y todo el mundo sabía que Jaime era el dueño, que era el hombre que manejaba el Frente para la Victoria en Córdoba. O sea, en el libro cuento sobre el robo personal y sobre el dinero que iba al multimedios en Córdoba. ¿Cómo se iba a financiar ese multimedios? Te pregunto, Diego. ¿Cómo te imaginas? Publicidad. Pauta oficial. Pauta oficial. ¿De dónde salía? De la Casa Rosada. Digo, hay una conjunción entre los negocios personales y los negocios para la política. En el caso de Jaime, digo, porque después me parece que deberíamos hablar un poco sobre este clima de época, según el cual, digamos, lo que se roba para la causa no es robo. De todas maneras, en el caso de Jaime también había una ostentación de los beneficios económicos que él mismo recibía, ¿no? Mirá, la mayor ostentación es la del uso de un avión propio. A mí, el día, yo tuve la suerte de ser quien contó por primera vez que Jaime usaba un avión, un Learjet. La gente del diario La Nación, yo todavía no estaba en Clarín cuando lo conté, estaba solo en Radio Continental y con mi pequeño blog. Pero cuando yo lo conté, al otro día la gente de La Nación, que lo tenía bien trabajado, tenían todo, se demuestra que el hombre usaba un avión de $4 millones. ¿Para qué? Para irse los fines de semana a Córdoba, para ir a pasar 4 días a Brasil. Total, no lo pagaba nadie. O lo pagaban los empresarios. Yo creo que eso fue mucho para una estructura donde estaba permitido cierto manoteo de dinero, pero que no te descubrieran. Este hombre pagó por ostentoso y pagó por haber sido descubierto. En la justicia, digamos, se investigan las dádivas. ¿Qué significa esa palabra que a veces uno, digamos, pareciera tener un rango menor Tiene un rango menor que la coima, claro, que el cohecho. Trato de ser simple en la explicación porque si no es muy complicada. El cohecho es que vos puedas comprobar que para hacer tal cosa el funcionario recibió tal dinero. O sea, que haya una especie de causa-efecto. La dádiva es que te pagó el empresario y no podemos determinar por qué te pagó, pero te pagó y es un empresario al que vos debías controlar. Esa es la diferencia. Causa-efecto cohecho y un delito menor es la dádiva, que es te pagaron, pero no sabemos a cambio de qué. En este caso se sabe a cambio de qué, digamos. Claro, de todos los negocios estos. Contame un poco, porque acá tenemos la pata estatal. Jaime, ¿no? Representante del Estado, que otorga subsidios y que a cambio de esto y del funcionamiento de la caja otorga beneficios a las empresas. Sí. Que son empresas que dan estas dádivas o retornos, o como se les quiere decir. Sí. ¿Quiénes son de este lado? Mirá, yo diría que todo el sistema del transporte estaba en el negocio.
pero está clarísimo quiénes son. En el libro yo hablo de los sponsors. Jaime tenía sponsors permanentes, main sponsors y sponsors puntuales. Por algún asunto en específico iban, ponían y resolvía. El principal sponsor para mí es el Grupo Sirigliano, Trenes de Buenos Aires, Grupo Plaza. Cualquiera que camine por la ciudad de Buenos Aires ve los colectivos del Grupo Plaza, o que tome el Sarmiento o el San Martín, toma un tren del grupo de TVA. Y otro de los main sponsors es la terminal de ómnibus de Retiro, un señor que se llama Néstor Otero, que la vio con una claridad superlativa, porque yo lo cuento en el libro. Jaime llegó el 28 de mayo, se hizo cargo de la Secretaría de Transporte, 28 de mayo de 2003. 37 días después, o, si querés, 888 horas después, Otero ya le había empezado a pagar el alquiler de su departamento. Jaime no tenía dónde vivir. Llegó a un hotel de la UATRE, porque venía de Córdoba. En Córdoba tenía una situación, te diría, absolutamente normal para un funcionario. Vivía en un departamento chiquito, sus hijas en la casa de la mamá, está separado. Digamos, era un tipo austero, no tenía dónde vivir. Y a los 37 días ya le habían pagado el alquiler. Una empresa le empezó pagando el alquiler. Después, con el tiempo, yo me doy cuenta que vino. La terminal de ómnibus tenía la licitación vencida, entonces tenía que negociarla. ¿Quiénes se sentaron a la mesa de negociación? Otero, que pagaba el alquiler, y Jaime, que recibía el pago del alquiler. Se sentaron, imagínate lo ardua que habrá sido esa negociación, cómo Jaime habrá defendido los intereses del Estado con uñas y dientes. Bueno, le dieron 10 años más de licitación a menos canon de lo que pagaba antes. O sea, la terminal de ómnibus de Retiro paga menos que lo que pagaba antes, y además Otero se quedó con muchas terminales de las que hizo el kirchnerismo en el resto del país. Bueno. Esto, Diego, no lo digo yo, están procesados los dos por un juez, pedido de procesamiento por un fiscal, procesado por un juez, porque los papeles y los documentos que hay para respaldar esta situación son inapelables. Los van a condenar, no sé, después de 16 años después no lo condenaron a Menem. Digo, no te puedo vaticinar que lo vayan a condenar. Pero que le pagaban el alquiler, le pagaban el alquiler. Todos estos datos constan en la causa judicial, entonces. Todos estos datos están en la causa judicial. Yo lo cuento en el libro. En el libro cuento algunas cosas más que no están en las causas judiciales, pero en general, el libro está respaldado por muchos documentos de causas judiciales y otros que he conseguido a partir de la lectura de los mails del testaferro de Jaime. Este señor que en 2003 llega a vivir en un hotel en la UATRE en Buenos Aires, sí, que después termina con un avión de 4 millones de dólares. Sí. ¿Se puede saber el crecimiento patrimonial? ¿Cómo? Sí, pero no hubo crecimiento patrimonial. Ricardo Jaime entró con 10 y salió con menos 2. Claro. Era un tipo tan austero que se iba empobreciendo con la función pública. Bueno, por eso le bajó el precio a la terminal de Retiro. Probablemente. Lo que le trataron de explicar es que si él se empobrecía, pero sus hijas compraban propiedades, las hijas de su mujer compraban propiedades, la suegra, la mamá de su mujer, compraba una casa de fin de semana en San Isidro, cuando vivía en Río Gallegos. Las hijas compraban casa en un country en Córdoba. Algo iba a pasar, que no había manera de justificar esa cantidad de dinero, y eso pasó. Le han pedido la indagatoria por enriquecimiento ilícito a él, a su círculo de negocios y a su familia, porque no pudieron justificar 12 millones de pesos en bienes que para la justicia adquirieron Sociedad de Fantasma, la familia, adquirieron desde 2003 a 2009. Esto sería lo que se conoce en el lenguaje común de la gente, que testaferros. Testaferros. Y en el lenguaje judicial se llaman personas interpuestas para el enriquecimiento. Una gran construcción para, digamos, no existe la palabra testaferro en el código, entonces es personas interpuestas. Son personas que no tenían laburo y que acumularon fortunas y compraron propiedades.
Y vos decís que Jaime tenía una relación muy íntima, muy allegada a Sí. los Kirchner. Entonces, uno piensa que este enriquecimiento podía ser más o menos evidente. ¿Era tolerado? Digamos, no tengo manera de contar eso. Lo que me dijeron es que cuando se le descubrió el avión, le dijeron, bueno, basta. Bueno, basta, no podés ser tan boludo, digamos, Claro. no te pueden descubrir. Hay funcionarios que tienen propiedades, te diría, casi similares a la del costo del avión, pero nadie se enteró. Bueno, de hecho, digamos, si vos revisás los patrimonios, la declaración jurada de los Bueno, funcionarios van en escala, digamos, exponencial, de 2003 a 2010, Sí, sí. van del 10, multiplicadas por 10, Sí, sí, por sí, sí, 20. sí. Les va muy bien a todos, les va por arriba de la media de la población. Pero nadie se compra un avión. Nadie se compra un avión, ¿no? Es como interesante, ¿no? Lo de Joclender surge también por los aviones. Bueno, hay mucha relación entre esta época y los aviones, y me cuentan que es porque la gente de la Patagonia usaba mucho los aviones para cuando tenían que venir acá. Hay como una industria de los aviones, digo, la valija de Antonini Claro. fue encontrada en un avión. Joclender usaba aviones para ir de aquí para allá. Hay muchos empresarios patagónicos que han comprado aviones. Qué sé yo. Hay una extraña relación entre el kirchnerismo y los aviones privados, ¿no? Uno de los lugares más interesantes de esta causa son los mails que un colaborador de Jaime fueron leídos por la justicia, ¿no? ¿Cómo es la cuestión? Ricardo Jaime designó a un representante de las empresas de transporte como su principal asesor en la Secretaría de Transporte. Se llama Manuel Vázquez, es un señor que fue condenado por estafa, cheque sin fondo, un pequeño estafador, si se quiere. Condenado, ¿eh? Condena firme, si las quieren ver están en el libro, digamos, esto no es chamullo. El hombre venía de hacer lobby para una empresa importantísima que se llama ALL Logística, América Latina Logística, una empresa brasilera que entró a la Argentina en el año 99 y explota dos ramales de carga, el mesopotámico y el central, dos ramales de carga importantísimos. Él era lobista de ellos y un día lo convenció a Jaime de que podía ser su lobista de cabecera, su hacedor de negocios. Era funcionario público, les cobraba a las empresas un fee mensual de asesoramiento para hacer negocios, cuando él estaba del otro lado del mostrador, digamos. Él era el que decía, che, démosle tal contrato a tal empresa porque pone plata acá. En el libro yo cuento la facturación de esa consultora. Desde el 2003 al 2009 facturó 9 millones de pesos a empresas del transporte, en blanco. Y empresas del transporte, todas las empresas del transporte, casi todas las empresas del transporte pagaban, empresas de la construcción como las del Grupo Macri también pagaban. Entonces, un día la justicia le allanó las oficinas a este hombre de la consultora y de ahí se llevaron 11 computadoras. De las 11 computadoras rescataron lo que había en los discos rígidos y hallaron 28.000 mails, muchos de ellos inútiles para cualquier investigación y muchos de ellos que revelaban una estructura de recaudación, facturación, cuentas en el exterior, arreglo de contrato, participación en negocios, que puso en evidencia lo que se suponía que sucedía en la Secretaría de Transporte. Esos mails, a los que yo tuve la suerte de acceder en 2010 como periodista, esos mails forman parte de una causa judicial. No los hackeó nadie, no me los dio un espía del FBI o de la FIFA o de la CIA, digamos. Estaban en la causa judicial y como uno labura en esto, he accedido, también accedió al Diario de la Nación, digamos. Los periodistas que trabajamos en esto buscamos lo que está en las causas judiciales y así se consiguieron los mails. Que insisto, tal vez mañana sean cuestionados como pruebas judiciales. Ahora, periodísticamente cuentan todo. Ahí también se usa la palabra testaferro concretamente. En uno de los mails, el otro día lo publicó el diario Perfil como adelanto del libro y yo lo cuento en el libro, en uno de los mails Manuel Vázquez tenía una especie de relación epistolar profundísima con el hermano
de Ricardo Jaime, un ex militante montonero que se había ido a Brasil, y el hermano se moría de hambre en Brasil, le pedía plata todo el tiempo, y Vázquez empieza a abastecerlo mensualmente de dinero para calmarlo, y lo tiene controlado. Y en uno de los mails hay como una especie de sinceramiento, una carta profunda. Vázquez le dice: yo puedo ser lo que Ricardo quiera que sea. Puedo ser su amigo, su confesor, su testaferro. Se ofreció a hacer lo que finalmente terminó siendo, y por lo cual la justicia lo citó a indagatoria. Tiene que declarar en la primera semana de octubre Manuel Vázquez. Vamos a ir terminando, pero te quería preguntar otro hecho concreto. Hubo un momento en el cual le encuentran en una terminal aeroportuaria una valija. Sí, ese es ese episodio extraño. Esa es una revelación del libro. Fue en 2006, se había mantenido oculto durante 5 años. Ricardo Jaime viajaba a Córdoba en un avión de línea, iba con una mujer, y cuando pasó por el escáner, se negó a que le escanearan el bolso de mano, la valija, el bolso de mano. Cualquiera que toma un avión en Aeroparque tiene que pasar su bolsito por el escáner. Digo, a mi nene, hace 2 años cuando fuimos a Bariloche, le sacaron una tijerita para cortar papel glacé, porque era peligrosísima, digamos. Entonces cualquiera tiene que pasar por el escáner. Él dijo: yo soy la autoridad máxima del aeropuerto, a mí no me van a revisar. Y la policía de seguridad del aeropuerto le dijo: mire, maestro, todos pasan por el escáner. No, a mí no, los voy a echar a todos. Cambio mañana mismo la seguridad la policía de seguridad por seguridad privada. Yo soy la autoridad del aeropuerto. No, maestro, mire, páselo. No, porque es valija diplomática. ¿Cómo valija diplomática? Los tipos se dedican a eso. Saben cuándo una valija diplomática tiene una carta de autorización, etcétera, etcétera. No, no es valija diplomática, pásela. No, quiero hablar con el director de la PCA. Lo llama a Marcelo Saín, que era el que encabezaba la PCA. Entonces, tiene una conversación telefónica y Jaime dice: bueno, que me revisen. Escanean y marcan un bulto que no era droga. Resultaron ser 7 u 8, según dice el acta de la PCA, fajos de billetes de pesos o dólares. Si eran 7 de pesos y 1 de dólares, estamos hablando de 100.000 pesos más o menos. Jaime cobraba 10.000 pesos por mes. Si estamos hablando al revés, que eran 7 de dólares y 1 de pesos, estamos hablando de 220.000 pesos al cambio de la fecha. Jaime cobraba 10.000 pesos por mes. Balbuceó una explicación: no, es una operación inmobiliaria que hizo la mujer que estaba con él. Si era su esposa de entonces, no había hecho ninguna operación inmobiliaria, pero podía haber sido una hija, una sobrina, una amiga, una colaboradora, digamos. Eso no lo sé porque no pude conseguir la lista de pasajeros del avión ese. Pero eso te muestra varias cosas. Primero, que andaba, como dice la leyenda, con valija llena de dinero de aquí para allá. Segundo, que chapeó. Soy la autoridad máxima, a mí no me van a revisar. Tercero, que mintió. Esta es una valija diplomática. Todo, seguramente, producto de su ignorancia, porque no sabía que llevar dinero en efectivo dentro del país no es delito. Vos podés vender un auto acá y decir: me voy a comprar un auto a Rosario. Y vas en avión y cuando pasás le decís al de la policía: llevo plata, voy a comprar un auto. Entonces, supongo que este hombre no sabía que no estaba cometiendo delito y por eso chapeó. Ese es un episodio que lo muestra a Ricardo Jaime como era. Bueno, 2 últimas preguntas. ¿Qué diferencias considerás entre el espíritu social con que se percibía la corrupción en los 90 y cómo se percibe hoy la corrupción? Yo creo que hay diferencias. No sé si hay mucha diferencia. Yo te lo digo desde el punto de vista periodístico. Yo hice investigaciones parecidas a esta en la década del 90 y nadie se le ocurría cuestionar al periodista. Y ahora vos publicás o contás casos como este y bueno, es que seguramente hay una estructura que piensa desde el punto de vista. Digo, ¿roban o no roban? Sí, roban. ¿Los votan aunque roben? Sí, sincérense y se acabó, digamos. Está pasando eso. Corrupción hubo, se supone que habrá. ¿Qué hacemos? ¿No la contamos? ¿O no es revolucionario contar la corrupción?
Digo, me parece que está pasando esto. Es esto la última pregunta que quería hacerte. ¿Te acusan de hacer del juego a la derecha con este tipo de cuestiones? No, la verdad, no ha llegado a tanto, digamos, no ha llegado a tanto. Es que soportar a giles que digan cualquier cosa, gente que en su vida pisó una redacción, que haga teorías del periodismo, ¿viste? Gente que descubrió ahora palabras como hegemonía o concentración de medios, y eso la descubrieron hace 3 minutos. Entonces te dicen no, porque hay una intención de el grupo hegemónico. La verdad, yo hago, insisto, lo mismo que en los 90, me pude haber equivocado o no, pero cuento cosas que firman los jueces, cuento cosas que firman los fiscales. Entonces, cuando un fiscal pide la indagatoria de un funcionario, ¿eso le hace el juego a la derecha? ¿Qué sé yo? Yo lo cuento. Cuando un fiscal pide la absolución de un funcionario por corrupción, yo lo cuento. ¿Eso le hace el juego a quién? Digamos, esto es periodismo, insisto, te puede salir mal, mejor, peor, nos hemos equivocado o no, pero esto es así. Un juez procesa a Jaime por corrupto, no soy yo, ¿eh? Yo lo cuento. Ni yo robé, ni yo lo procesé. Apenas lo contamos. Bueno, muy bien. Felicitaciones por este libro. El Muchas gracias. Reparador de Editorial Planeta. Es muy buena, hay que recomendarlo y gracias por venir. Bueno, ya vamos a mandar. Bueno, muy bien, gracias. Gracias.